ahora y vamos a... Perfecto. Y vamos a ver primero qué es un contrato, ¿sí? Un contrato en general. Y vamos a decir que un contrato en general, ¿sí? Es una declaración de voluntad común referida a determinados temas o determinados puntos que resultan de interés mutuo entre dos o más personas, ¿sí? Repito, un contrato en general, ¿sí? Es una declaración de voluntad común referida a determinados puntos o temas que resultan de interés entre las partes, ¿sí? Las partes pueden ser una, dos o más personas, ¿sí? Esto sería la definición en principio de lo que es el contrato en general, ¿sí? ¿Qué es un contrato, digamos? Ahora lo que vamos a ver nosotros es qué es un contrato administrativo, ¿sí? Es decir, los contratos en donde una de las partes es el Estado. En este caso, los contratos que hace el Estado no necesariamente son contratos administrativos, ¿sí? El Estado puede hacer contratos administrativos o contratos civiles de la administración. Los contratos administrativos se van a basar en la ley de procedimiento y los contratos civiles de la administración se van a basar en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En este caso, obviamente, van a tener que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos son los que están o en el Código Civil o en la Ley de Procedimientos Administrativos. El otro día, cuando Ale les dio lo que es las fuentes del derecho administrativo, hablaron sobre los tratados internacionales, ¿sí? En este caso, cuando el Estado suscribe un acuerdo con un Estado, con otro Estado extranjero, no es un contrato administrativo, sino que es un tratado internacional, ¿sí? Si bien es un contrato, no es un contrato administrativo, es un tratado internacional. Si por el contrario, el contrato es suscripto entre dos órganos de la administración pública, supongamos la ANSES y la FIP, por decir, ¿sí? Son dos órganos de la administración pública, va a ser un contrato interadministrativo o interorgánico, ¿sí? Yo les estoy dando todas las diferencias de todos los contratos que hace la administración pública, ¿sí? Para que sepan cuándo es un contrato administrativo y cuándo no es un contrato administrativo. Si la administración pública realiza o suscribe un contrato con una persona física o jurídica en igualdad de condiciones, interadministrativo o interorgánico. ¿Sí, Celeste? Vamos de nuevo. Los distintos tipos de contratos que hace la administración pública son: el primero que dijimos es cuando suscribe un contrato o un acuerdo con otro Estado extranjero. En ese caso no es un contrato administrativo, sino que es un tratado internacional, ¿sí? No me salía la palabra. Es un tratado internacional, tal como lo comentó Ale la clase anterior cuando les dio las fuentes del derecho administrativo. El otro tipo de contrato que realiza la administración es entre dos órganos de la administración pública, por ejemplo, la FIP
y la ANSES, ¿sí? En este caso, va a ser un contrato interadministrativo o interorgánico, ¿sí? El tercer tipo de contrato que puede realizar la administración pública es, por ejemplo, cuando suscribe un acuerdo con un particular, es decir, una persona física o jurídica, o como dice el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, una persona humana o no humana, en igualdad de condiciones. En ese caso, va a ser un contrato civil de la administración, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Vamos a ver ahora, ¿qué querés que repita, Maylene? El último. Ok. Cuando la administración pública suscribe un acuerdo con un particular, ya sea una persona física o una persona jurídica, o como actualmente está descrito en el Código Civil y Comercial de la Nación, persona humana o no humana, ¿sí? En ese caso, va a ser un contrato civil de la administración, cuando es en igualdad de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿sí? El Estado me alquila una propiedad. Entonces eso va a ser un contrato civil de la administración, porque se va a regir por el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver ahora, y esto es importante porque generalmente lo podemos llegar a preguntar en el parcial, diferencias entre contrato administrativo y contrato civil de la administración, ¿sí? Vamos a ver, la primera diferencia es que los contratos administrativos surgen siempre de una ley administrativa específica, ¿sí? Es decir, de la ley de procedimiento, en principio. Ahí sería como la regla general de cómo se confecciona un contrato administrativo. Después, bueno, hay distintos tipos de contratos administrativos, ¿sí? En tanto que los contratos civiles de la administración, de una ley formal, de una ley administrativa específica, que sería lo mismo que una ley. Una ley siempre tiene que ser formal, digamos, pero en este caso una ley administrativa específica, ¿sí? De Profe, nada. ¿podría repetir? El contrato administrativo sería que surge de una ley administrativa específica y el contrato civil. Y el contrato civil de la administración pertenece al ámbito del derecho privado, por lo cual surge del Código Civil y Comercial de la Nación. No lo había terminado, por eso quedó ahí. Ah, gracias, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Justo me habían preguntado otra cosa, entonces te respondí y me había quedado eso pendiente, pero es así. Vamos de nuevo para que quede claro. Los contratos administrativos surgen de una ley administrativa específica. En cambio, los contratos civiles de la administración pertenecen al ámbito del derecho privado, es decir, surgen del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Que es el que usan los privados, ¿sí?
Otra diferencia es que en los contratos administrativos siempre se tiene en vista el interés general en forma directa. En cambio, en los contratos civiles de la administración, esa relación con el interés general va a ser de manera indirecta. Acuérdense que yo les había comentado que todo lo que hace el Estado, en principio, es siempre para el interés general, para el bien común, ¿sí? Cuando hace un contrato administrativo, ese interés general va a ser de forma directa, ¿sí? En cambio, cuando hace un contrato civil de la administración, ese interés general va a ser de forma indirecta. Otro punto, y que va a llegar, digamos, que el beneficio va a llegar de forma directa a las personas, ¿sí? Por ejemplo, si el Estado hace un contrato administrativo con una empresa para, ¿cómo que se dice? Para brindar servicio de electricidad a cierta región del país, ¿sí? Eso va a ser, digamos, va a ir a favor del interés general de forma directa. ¿Por qué? Porque es para proveer un servicio público a determinadas personas que hoy en día quizás no tienen ese servicio público, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando hace un contrato civil, que ahora es un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, pero para que quede claro. Por ejemplo, en una plaza, ¿sí? Una plaza en principio sería, eso igualmente también lo vamos a ver en la segunda parte, pero es de dominio público, ¿sí? Es decir, que cualquier persona lo puede utilizar, ¿sí? En este caso, supongamos que el Estado le da o firma un contrato civil con una persona para que ponga un kiosco en una plaza, ¿sí? En principio, eso no tiene una relación directa con la comunidad, ¿sí? Es decir, no es que le trae un beneficio directo a la comunidad, pero sí de forma indirecta. ¿Por qué? Porque los chicos que vayan a la plaza van a poder comprar, si tienen sed, una botella de agua, ¿sí? ¿Entiende? O sea, no es de forma directa. En cambio, la otra sí, porque la otra le genera un beneficio. En este caso, el beneficio puede estar o no en el contrato civil. Bien, vamos al tercer punto, y en este caso vamos a decir que la mayoría de los contratos administrativos siempre se refieren a servicios públicos, ¿sí? Ahora después, más adelante en la clase, vamos a ver bien todo lo que tiene que ver con contratos de concesión de servicios públicos, que son la gran mayoría de los contratos administrativos que realiza el Estado. Otro punto tiene que ver con si surge alguna diferencia o algún litigio entre las partes. En el caso de que sea un contrato administrativo, el juicio se va a tramitar en el fuero contencioso administrativo. En cambio, si el litigio es en un contrato civil, en ese caso se va a radicar en la justicia ordinaria, es decir, en la justicia que utilizamos todos, ¿sí?
Otra diferencia, sí, Cristian. Decíamos que cualquier litigio, cualquier discrepancia que surja de un contrato administrativo, es decir, entre el Estado y el cocontratante, el juicio se va a desarrollar o se va a tramitar en el fuero contencioso administrativo. En cambio, si la diferencia o el litigio se da en un contrato civil de la administración, entonces ahí se va a tramitar en la justicia ordinaria, ¿sí? Por ejemplo, en los juzgados de Loma de Zamora, ¿sí? La justicia ordinaria. De nada. Vamos con una diferencia y esta es muy importante. La quinta diferencia tiene que ver con que los contratos administrativos poseen cláusulas exorbitantes, es decir, que superan la órbita del derecho privado, ¿sí? Es decir, van más allá de lo que dice el derecho privado. En cambio, en los contratos civiles de la administración, estas cláusulas no existen. Tengan en cuenta siempre que en los contratos administrativos, el Estado siempre va a estar en un pie de superioridad con respecto al particular o al cocontratante, ¿sí? Es decir, que en este caso, el que impone las reglas es el Estado, y el particular va a tener que cumplir con ese contrato que el Estado le otorga, ¿sí? En cambio, en los contratos civiles de la administración, esas cláusulas exorbitantes no existen, porque serían ilegales, porque están en un pie de igualdad. ¿Se entiende? Perfecto. Otro punto tiene que ver con que los contratos administrativos casi siempre se realizan a través de la licitación pública. En cambio, los contratos civiles de la administración se hacen generalmente de forma directa, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de alquiler. En el acto no te confundas, Celeste, no es acto, es contrato. No se confundan acto con contrato, ¿sí? Decíamos entonces que los contratos administrativos casi siempre se realizan a través del proceso de licitación pública. Y esto tiene que ver con lo que dijimos antes, que la mayoría de los contratos administrativos se refieren a los servicios públicos, ¿sí? A las concesiones de servicios públicos. Entonces es lógico que la mayoría de los contratos administrativos se realicen a través de la licitación pública. En cambio, los contratos civiles de la administración no se hacen por licitación pública. Generalmente puede darse que se dé de forma directa, ¿sí? Por ejemplo, alquilar una propiedad, que el Estado alquile una propiedad, no se va a hacer una licitación pública.
El Estado va a ir, va a buscar la propiedad que desea, se va a poner en contacto con el dueño o con inmobiliaria y lo va a alquilar, ¿sí? Y por último, tenemos que decir que en los contratos administrativos, el Estado siempre va a ejercer sus prerrogativas de interpretación, ejecución y extinción del mismo, por cuanto siempre se rige por el derecho público. Repito, en los contratos administrativos, el Estado ejerce sus prerrogativas de interpretación, de ejecución y de extinción y cuyo objeto siempre va a ser el derecho público. Se va a regir por las normas del derecho público. En base a todas estas diferencias que fuimos nombrando, vamos a dar una pequeña definición de lo que es contrato administrativo. Y básicamente vamos a utilizar la definición que da Manuel Diez, que es uno de los autores que damos generalmente, que dice que, o define el contrato administrativo como aquel contrato que la administración pública realiza ejerciendo sus prerrogativas en cuanto a la interpretación del mismo, a la extinción, perdón, a la ejecución y a la eventual extinción, cuidando de no alterar la ecuación económico-financiera de dicho contrato, y cuyo objeto se rige por normas del derecho público. Repito, el contrato administrativo es aquel contrato realizado por la administración pública en el cual ejerce sus prerrogativas de interpretación, ejecución y eventual extinción, cuidando de no alterar la ecuación económico-financiera de dicho contrato y cuyo objeto se rige por normas del derecho público. Bien. Hasta acá, ¿se viene entendiendo, chicos? Si yo en el parcial les pregunto, enumere 3 diferencias entre contratos administrativos y contratos civiles de la administración, ustedes me tienen que describir 3 de las diferencias que vimos recién, ¿sí? Yo les di 6 o 7 diferencias. Profe, Sí, yo Nicole. tengo una duda. En cuanto a las diferencias, en la número 5 pusimos en contrato administrativo servicios públicos, pero en contratos civiles de administración no pusimos nada. No, porque en realidad son características y diferencias entre ambos, ¿sí? En este caso, un contrato administrativo básicamente se basa en servicios públicos. Un contrato civil no es un servicio, no se basa en
en un servicio público, sino que se basa en algo privado del Estado, por ejemplo, el alquiler de una propiedad, ¿sí? No hace falta, igual no hace falta, si querés ponerlo, ponelo, pero en este caso lo más importante es saber que los contratos administrativos se dan generalmente cuando hay una concesión de servicios públicos, ¿sí? Serían Bueno. características o diferencias entre contratos civiles y contratos administrativos, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No hay por qué. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, ya quedan menos de 2 minutos, creo. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir de este Zoom para que no se nos corte justo cuando estamos dando, e ingresamos automáticamente a otro, así ya empiezo con las clasificaciones, ¿sí?